bienvenidos a una nueva clase de estadística y en esta ocasión vamos a trabajar las operaciones entre sucesos. Para eso vamos a recordar primero qué es un suceso. Cuando tenemos un espacio muestral, por ejemplo, si hablamos del experimento aleatorio lanzar un dado común y corriente, el espacio muestral es todos los elementos posibles que podemos obtener al lanzar el dado. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si hablamos del suceso A, donde A son los números pares, es decir, el suceso A sería sacar un número par. En este caso sería 2, 4 y 6. Notemos que este suceso, este es un conjunto que es un subconjunto del espacio muestral. Eso es un suceso. Vamos a contemplar un segundo suceso, suceso B, que es sacar un número impar. Entonces tendríamos el 1, el 3 y el 5. Hablemos de un suceso C, que sea sacar un número primo. Entonces tenemos los números primos 1, 2, 3 y 5. Y hablemos de un suceso D, que va a ser sacar un número mayor a 3. Entonces tenemos el 4, el 5 y el 6. Bien, tenemos 4 sucesos que son subconjuntos del espacio muestra. Como tenemos los sucesos en notación de conjunto, podemos aplicarles las operaciones de conjuntos. Vamos a recordar un poco la teoría de conjuntos que manejábamos de años anteriores en geometría. Teníamos la unión de conjuntos, que se simboliza con una U. La unión es simplemente reunir en un solo conjunto los elementos de dos o más conjuntos sin repetir elementos. Esa es la unión. Tenemos también la intersección, que se simboliza con una U invertida y que corresponde a los elementos, al conjunto de elementos que son comunes a dos o más elementos, a dos o más conjuntos, perdón. Entonces tendríamos que mirar cuáles elementos se repiten y esos formarían la intersección. Tenemos la diferencia, que se simboliza con un menos, que básicamente es tomar los elementos de un conjunto y quitarle o eliminarle los elementos que sean comunes a otro conjunto. Y ahora tenemos el complemento, que se simboliza con una C a manera de exponente, y que quiere decir el complemento de un conjunto es todos los elementos que le hagan falta para hacer el conjunto universal, o en este caso el espacio muestra. Vamos a ver algunos ejemplos utilizando estos conjuntos que tenemos aquí, A, B, C y D, ¿ok? Entonces miremos, por ejemplo, la unión. Busquemos A unido con C. Entonces tenemos el conjunto A y el conjunto C. Vamos a reunir en un solo conjunto todos los elementos de A y de C. Serían el 1, que está en C, el 2, fíjense que el 2 está tanto en A como en C, no hay necesidad de escribirlo dos veces, solo lo escribimos una vez. El 3, que está en C, el 4, que está en A, el 5, que está en C, y el 6, que está en A. Esta sería la unión de los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto C. En este caso, nótese que nos dio como resultado todo el espacio muestral, todos los 6 resultados del espacio muestral. Cuando nosotros unimos dos conjuntos y nos da como resultado todo el conjunto universal, quiere decir que estos dos conjuntos son complementarios, es decir, que cada uno complementa al otro y forman en conjunto el espacio muestra. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos B unido con D. Acá tenemos el conjunto B y el conjunto D. Entonces miremos que aquí tenemos el 1, el 2 no está en ninguno de los dos, acá está el 3, aquí estaría el 4, aquí estaría el 5 y el 6.
Vean que el 5 se repite, pero no hay necesidad de escribirlo dos veces. Bien, este sería el conjunto unión del conjunto B con el conjunto D. Bien, esa es la unión de conjuntos. Para aplicar esto a probabilidad, tenemos que tener en cuenta que cuando un ejercicio nos pida determinar la probabilidad de que ocurran dos sucesos utilizando la conjunción o, entonces nos está pidiendo que hallemos la unión de esos dos conjuntos, de esos dos sucesos. Por ejemplo, aquí sería la probabilidad de obtener un número par o un número primo, un número par o un número primo. Eso da como resultado la unión de estos dos conjuntos. Y aquí tendríamos la probabilidad de obtener un número impar o mayor a 3, un número impar o mayor a 3. Ese sería el conjunto que nos permite determinar esa probabilidad. Más adelante vamos a hacer algunos ejemplos para que lo tengamos en cuenta. Miremos ahora la intersección. Vamos a hallar B intersectado con C. Aquí tenemos los conjuntos B y C. Recordemos que la intersección son los elementos que son comunes. Vamos a ver, aquí está el 1, que es común, está en B y está en C. Él hace parte de la respuesta. El 2 no se repite, el 3 sí se repite, lo colocamos aquí. Y el 5 también se repite. Por lo tanto, la intersección de B y C es el conjunto 1, 3, 5. Ahora hallemos la intersección de A con D. Aquí tenemos el subconjunto A y aquí tenemos el subconjunto D. Vamos a ver cuáles elementos son comunes. Aquí tenemos el 2, pero aquí no, así que el 2 no es común. Acá está el 4, que se repite aquí abajo, por lo tanto el 4 hace parte de la intersección. Y aquí tenemos el 6, que también se repite aquí. Y eso es todo, porque aquí tenemos 5, pero 5 no está en A. Por lo tanto, la intersección de A con D es el conjunto 4 y 6. Esa sería la intersección de conjuntos. ¿Cómo utilizar esto en probabilidad? Pues cuando nos pidan determinar la probabilidad de que ocurra un suceso y simultáneamente ocurra un segundo suceso. Por ejemplo, aquí tendríamos la probabilidad de obtener un número impar y que sea primo, es decir, que cumpla con las dos condiciones. Y aquí tendríamos la probabilidad de obtener un número par y que sea mayor a 3, es decir, que cumpla las dos condiciones. Esa es la intersección de conjuntos. Vamos a hallar ahora la diferencia de conjuntos. Trabajaremos C menos B y luego haremos la inversa, B menos C, para que se den cuenta que no es lo mismo. Recordemos que la diferencia es tomar los elementos de un conjunto y quitarle los elementos que aparezcan en el otro conjunto. Acá tenemos C menos B. Tomamos el conjunto C, que es este conjunto, 1, 2, 3, 5, el conjunto de números primos, y vamos a retirar de ahí todos los elementos que hagan parte del conjunto B, es decir, los números impares. ¿Qué nos quedaría? Entonces, si a C le quitamos el 1, el 3 y el 5, solo nos va a quedar el número 2. De manera que la diferencia de C menos B es el conjunto del número 2. Ahora vamos a hacer la operación contraria. A los elementos de B le vamos a quitar los que aparezcan en el conjunto C. Acá tenemos B y vamos a quitarle el 1, el 3 y el 5. Luego este conjunto nos va a quedar vacío. El conjunto vacío. Muy bien, esta es la diferencia de conjuntos. Fíjense que no es lo mismo el orden de el sustrayendo y el minuendo. Simplemente hay que tomar los elementos del primer conjunto y eliminarle los que aparezcan en el segundo conjunto. ¿Cómo aplicamos esto en estadística? Pues bien, cuando un problema nos pida
determinar la probabilidad de que ocurra un evento, pero sin que ocurra otro evento, nos están hablando de una diferencia de conjuntos o una diferencia de sucesos. Por ejemplo, en este caso nos piden determine la probabilidad de obtener un número primo, pero sin que sea impar. Entonces nuestras posibilidades se reducen únicamente al número 2. Y en este segundo ejemplo sería la probabilidad de obtener un número impar sin que sea primo. Ahí tendríamos conjunto vacío porque todos los números impares que podemos sacar en un dado son números primos. De manera entonces que sería una probabilidad del 0%, es decir, que esto sería un suceso imposible. Finalmente, vamos a trabajar con el complemento de un conjunto. Aquí tenemos el complemento de B y aquí tenemos el complemento de C. Entonces, el complemento de un conjunto es todo lo que le haga falta para hacer el conjunto universal. En este caso, el espacio muestral. Bien, vamos a ver el conjunto B, que es este que tenemos acá, y vemos qué le falta para hacer el espacio muestral. Ya tienen el 1, les falta el 2, ya tienen el 3, les falta el 4, ya tienen el 5, pero les hace falta el 6. Luego el complemento del conjunto B es 2, 4, 6. Fíjense que este conjunto es igual al conjunto A. Por lo tanto, el complemento del conjunto B es el conjunto A. La unión de A y de B nos da como resultado todo el espacio muestral. Ahora miremos el complemento de C. Aquí tenemos el conjunto C, que es el conjunto de los números primos. 1, 2, 3, 5. ¿Qué le falta a C para hacer el espacio muestral? Le falta 4 y le falta 6. Y este sería el complemento de C. ¿Cómo utilizamos esto en estadística? Cuando un ejercicio nos plantee determinar la probabilidad de que no ocurra un suceso, nos están hablando de complemento de conjuntos. Por ejemplo, en este caso tenemos la probabilidad de que no salga un número impar. Ese sería el complemento de B. Y en este caso tenemos la probabilidad de que no salga un número primo. Serían estas dos probabilidades, estas dos posibilidades. Acá tenemos un ejercicio donde se combinan todas las operaciones entre sucesos que hemos visto. A unido con C intersectado con la diferencia de B menos D y todo esto complemento. Entonces vamos a ir resolviendo como lo hacíamos en aritmética y en álgebra. Primero los paréntesis. Vamos a hallar primero la unión de A con C y luego vamos a hallar la diferencia de B y D. Entonces tenemos aquí la unión de A con C es igual. Entonces ya sabemos que son los elementos de A junto con los elementos de C sin repetir. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos los elementos del espacio muestral están aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hallar la diferencia entre B y D. B menos D. Recordemos que tomamos los elementos de B y le quitamos los que estén en D. 1 no está, 3 tampoco, 5 sí está. Entonces solo nos van a quedar el 1 y el 3. Ya que tenemos estos dos conjuntos, vamos a hallar ahora la intersección entre ellos dos. ¿Ok? Ya resolvimos este, ahora vamos a hallar la intersección entre ellos dos. Miramos cuáles elementos son comunes en este conjunto y en este. Pues ya sabemos que entonces va a ser el 1, voy a ponerlo aquí en otro color, va a ser el 1 y el 3. Por lo tanto, yo ya sé, voy a borrar aquí, lo voy a escribir nuevamente, que A unido con C intersectado con B menos D es igual
a 1 y 3. ¿Ok? Y finalmente, ya resolví todo este corchete, solamente me falta aplicar el complemento. ¿Cuál es el complemento de este conjunto? Todos los elementos que le haga falta para hacer el espacio muestral. Entonces, la respuesta a este ejercicio será el conjunto 2, 4, 5, 6. Y esta es la respuesta al ejercicio. Noten entonces que aquí hemos utilizado las 4 operaciones que ya estudiamos. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios donde apliquemos la probabilidad con operaciones entre sucesos. Bien, vamos a resolver este ejercicio donde nos plantean que tenemos 12 bolitas de ping-pong numeradas dentro de una bolsa. Eso quiere decir que nuestro espacio muestral será el conjunto de todos los números del 1 al 12. Nos hacen la siguiente pregunta. Determine la probabilidad de sacar una bolita cuyo número sea un número par o un número primo. Entonces, vamos a escribir esos dos subconjuntos. El subconjunto A o el suceso A, que va a ser el de los números pares, y el suceso B, que va a ser el de los números primos. Entonces, el de los números pares será 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y el de los números primos será 1, 2, 3, 5, 7 y 11. Ahora, como nos están pidiendo la probabilidad de que obtengamos un número par o un número primo, recordemos que eso indica una unión de los conjuntos. Así que vamos a hallar la unión del conjunto A con el conjunto B. Y tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Únicamente no está presente el número 9, ya que 9 no es número par y tampoco es número primo. De resto están todos los demás elementos del espacio muestra. Ahora ya podemos determinar la probabilidad. La probabilidad de que ocurra A unido con B es igual. Tomamos el número de elementos que tiene A unido con B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 elementos dividido en el número total de elementos que tiene el espacio muestral, que serían 12. Hacemos esta división y eso nos da 0,9167. Recordemos que para expresar este número en porcentaje, simplemente multiplicamos esto por 100 y nos va a dar 91,67%. Esta es la probabilidad de obtener un número par o primo. Vamos ahora con la segunda pregunta de este ejercicio, donde nos dicen que determinemos la probabilidad de obtener un número primo que no sea impar. Un número primo que no sea impar. Vamos entonces, aquí tenemos el conjunto de números primos, pero nos faltaría el conjunto de números impares. Lo vamos a hacer por aquí. Vamos a colocar C. Sería el conjunto de números impares, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Como el ejercicio nos dice que obtener un número primo que no sea impar, recordemos que eso corresponde con una diferencia de conjuntos. Entonces vamos a hallar la diferencia del conjunto B, que es el de números primos, con el conjunto C, que es el de números impares. Entonces tenemos B menos C. Y eso es igual a los elementos de B
menos los elementos que estén en C. Entonces, el 1 está en C, el 2 no está, lo podemos colocar, el 3 está en C, el 5 también, el 7 también y el 11 también. Por lo tanto, la diferencia es solamente el número 2. Entonces, la probabilidad de que ocurra B menos C es igual. ¿Cuántos elementos tiene la resta? La diferencia tiene un solo elemento. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Tiene 12. Por lo tanto, la probabilidad sería 1 entre 12, es decir, 0,083. Y al multiplicar esto por 100, tenemos 8,3%. Esta es la probabilidad de obtener un número que sea primo, pero que no sea impar. ¿Ok? Muy bien. Así es como aplicamos las operaciones entre conjuntos para determinar probabilidades en estadística. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.